Continuamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Filipenses. Tema 5. Fe en el Evangelio de Jesucristo. Texto: Filipenses 1, del 27 al 30. Texto: Filipenses 1, del 27 al 30. Llamados a vivir una vida digna del Evangelio de Jesucristo. Llamados a vivir una vida digna del Evangelio de Jesucristo. Parafraseamos el texto como es nuestra costumbre. Se tratan solo de 4 versículos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados de los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque os ha sido otorgado no solo creer en Cristo, sino también padecer por Él, sosteniendo el mismo combate que habéis visto en mí y ahora oís que me encuentro. Y ahora oís en que me encuentro. Vamos a hacer un comentario de la introducción. La vida cristiana está en prueba constante y el apóstol advierte que los enemigos atacarán. Y esto es una realidad. El santo y fiel en Cristo Jesús está en una prueba constante. Estamos viviendo en un mundo que no es nuestra morada eterna, que es nuestra morada temporal. Estamos viviendo en un mundo que es hostil, porque la gran mayoría no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el Espíritu Santo. ¿Quién gobierna la gran mayoría? El espíritu inmundo. Y por lo tanto, ese espíritu inmundo utilizará a los que gobierna y atacará a los que tienen el Espíritu Santo. Eso hay que tenerlo claro. La vida cristiana está en una prueba constante y el apóstol advierte que los enemigos atacarán. Los santos debemos vivir en primer lugar en comunión con la familia de la fe. En segundo lugar, al servicio de la causa del Evangelio. Y en tercer lugar, firmes en la fe de Cristo. En comunión con la familia de la fe significa vivir en comunidad, tener una comunidad local. Al servicio de la causa del Evangelio significa que nosotros no debemos renunciar en proclamar el Evangelio. Hay que proclamarlo a tiempo y fuera de tiempo, y estar siempre dispuestos a mostrar la fe del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y por último, firmes en la fe. No hay que olvidarnos que la fe en Jesucristo es el escudo. Cuando vimos la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, arriba del versículo 10, la fe en el Señor Jesucristo, o la fe del Señor Jesucristo, porque esa fe ha venido a nosotros, es el escudo que va a neutralizar los dardos de fuego del maligno, y por lo tanto hay que estar firmes en la fe. La fe no se negocia.
Los santos deben mantener la unión con Cristo y vivir en la unidad de la Iglesia, que es su cuerpo, para obtener la victoria sobre toda tentación que proviene del maligno. ¿Quién nos da la victoria? Dios. Por eso es que hay que estar unidos. En esta parte, al final de este comentario, en este párrafo, somos animados. O sea, cuando se refiere a este párrafo, nos estamos refiriendo del 27 al 30 del capítulo 1 de la carta a los Filipenses, que es la carta del gozo. En este párrafo somos animados a vivir firmes en la fe del Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a pasar al desarrollo del tema, y a pesar de que se tratan de 4 versículos, los hemos dividido en 3 partes. La primera parte tiene que ver con el versículo 27, viviendo conforme al Evangelio. Vivamos una conducta digna de la fe en Cristo. O sea, la fe en Cristo me demanda una conducta digna, o sea, un ejercicio de la vida que sea conforme a la fe en Jesús, porque la fe en Cristo me ha llevado a una posición de santo. Soy santo por la fe en Jesús, soy santo por los méritos de Cristo. No le tengamos miedo a la palabra santo. Cristo nos hace santos. Más que creyente, más que cristiano, más que hijo del rey y todos los adjetivos, lo primero que nosotros tenemos que entender es que somos santos, porque Cristo nos ha dado esa posición. Y entonces, si tengo presente que soy santo de Cristo, porque Él me ha dado esa posición, entonces tengo que vivir conforme a dignamente conforme a la fe de Jesús y a esa posición de santo que Dios me ha dado. Considerando que el testimonio del santo es de gran impacto en el crecimiento del Evangelio. Si Dios me ha declarado santo y me ha dado la posición de santo en Cristo Jesús, entonces tiene que haber una concordancia con mi testimonio. De lo contrario, no estoy en esa posición. El vivir la vida abundante con una especial responsabilidad individual y colectiva como ciudadanos del cielo, según la misma carta a los Filipenses 3:20, que podemos ir ahí. Pero en esta vez no voy a hacer referencias bíblicas como están escritas. Quien está siguiendo la lección puede verificarlo en su propia Biblia. Es de buen testimonio en nuestra sociedad. El apóstol con frecuencia nos anima a la necesidad de mantenernos firmes frente a la oposición y a la dificultad. Habrá oposición, es evidente. Ahí tenemos 1 Corintios 16:13, Gálatas 5:1, Efesios 6 del 11 al 14. Ahí se está refiriendo a la armadura de Dios. 1 Tesalonicenses 3:8 y 2 Tesalonicenses 2:15. Solo vamos a hacer uso de una porción de la Escritura que más adelante. El segundo versículo, estamos con el victorioso. Recordemos que estamos del lado del victorioso. La victoria es de Dios. Y por lo tanto, si estamos en el victorioso, a pesar de que vamos a tener oposición, no nos olvidemos que Él es el que va a vencer. Confiar en el poder de Dios es la clave, es la manera de evitar ser intimidados por aquellos que se oponen. La falta de miedo muestra a los enemigos que nuestra fortaleza viene de Dios y se encaminan a la destrucción.
Segunda de Tesalonicenses 1 del 4 al 8, ahí nos muestra la destrucción del mal, del hombre de pecado, porque se oponen contra Dios mismo. Hechos 5:39. Como cuando Pablo perseguía a los santos. Ahí es muy importante mirar Hechos de los Apóstoles 6 del 10 al 14. Esta porción sí la voy a leer. Lo cual también hice en Jerusalén, estando Pablo en su defensa ante Agripa. Dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. No se refiere a los creyentes, no dice a los cristianos, no dice a los seguidores. No, lo primero que dice el apóstol es: yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Esos somos. Porque por ahí cualquier inmoral se declara cristiano, cualquier inmoral se declara hijo del rey, cualquier inmoral se declara creyente. Y cuando digo cualquier inmoral es porque en ese momento está que practica esa inmoralidad. Pero a ver, vamos a ver si un inmoral se declara santo. No se va a declarar santo, pues. Porque estamos hablando de palabras mayores. Entonces el apóstol es bien claro y dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. 12. Ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estaba persiguiendo a los santos, a los santos. ¿Ok? Si tú persigues a los santos, me persigues a mí, le dijo el Señor Jesucristo. Conversión de sano. Estamos del lado del victorioso. Si nosotros dependemos del poder de Dios, nada nos tocará. Asimismo, la presencia de Dios entre nosotros es garantía que somos parte de su pueblo y nos bendice con su salvación y herencia eterna. Eso no se va a perder jamás, porque estamos del victorioso. Salvación y herencia eterna. Salvación es lo que estamos esperando al final, en términos objetivos. Y herencia eterna es lo que Dios nos dice y nos recuerda: tienes herencia eterna, no hagas riquezas en esta tierra, tienes herencia eterna. Hagámosle caso a Dios y le creemos. Es un privilegio sufrir por Cristo. 29 y 30, y es algo extraordinario. Es un privilegio sufrir por Cristo. La experiencia de Esteban, Hechos 5:41. El sufrimiento además desvía nuestros ojos de las comodidades terrenales, desalienta al falso creyente. Clave. Fortalece al verdadero creyente. Es un ejemplo para los que vendrán. Por eso a la gente le encanta que le digan que vivir para Cristo es
un camino color de rosas. Eso es falso. Por eso es que el evangelio del éxito es falso. Por eso el evangelio del éxito es falso. Y los que andan vendiendo la idea de que somos hijos del rey y nos merecemos lo mejor, eso es falso. La marca del Hijo de Dios es el sufrimiento, si no lo sabemos. Y cuando hay sufrimiento, desviamos nuestros ojos de las comodidades terrenales. El falso creyente se desalienta, porque el falso creyente está pensando que todo es color de rosa. Ahí están los del evangelio del éxito. El sufrir por Cristo fortalece al verdadero creyente. Por eso es que no hay que tener miedo si vamos a pasar por la gran tribulación, que pasemos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si Dios nos permite que pasemos, que se haga la voluntad de Dios. Y si Dios no permite que no pasemos, que se haga la voluntad de Dios. Pero nosotros no podemos estar prediseñando las cosas porque nosotros no le damos consejo a Dios. Y el sufrir es un ejemplo para los que vendrán. Es un privilegio sufrir por Cristo. Maravilloso. El sufrir por la fe en Cristo demuestra fidelidad. Dejemos que el sufrimiento forme nuestro carácter. No nos desanimemos. Es un privilegio. Pablo sufrió en su vida por vivir el Evangelio de Jesús. Es un ejemplo inspirador para nosotros. Ese es nuestro apóstol. Por eso es que los del Evangelio del éxito no lo quieren a Pablo y quieren hasta corregirlo. ¿Qué tal atrevimiento? Aplicaciones. Se nos va el tiempo. Que la vida de Cristo se muestre ante quienes observan mi conducta. El que observa mi conducta, que vea la vida de Cristo en mí. Eso es lo que está diciendo esta primera aplicación. Iglesia, que la vida de Cristo se muestre ante quienes observan nuestras conductas. Así es la demanda para el santo y para el fiel, manteniendo una actitud de unidad por la fe del Evangelio en la iglesia. Y la iglesia es la reunión de los santos de todos los lugares y de todos los tiempos. No es una denominación, no estamos hablando aquí de una denominación religiosa, estamos hablando de la iglesia concebida desde antes de la fundación del mundo. Santo y fiel, reconoce y acepta que las riquezas de la gracia de Dios nos dan el privilegio de padecer a causa de Cristo Jesús. Es un privilegio padecer. Y si te están predicando que no vas a padecer, ese no es el evangelio que viene de Jesús. El evangelio que viene de Jesús también te otorga el privilegio de padecer por Él. Finalmente llegamos a las conclusiones. Santo y fiel, santa y fiel, que eres iglesia en Jesús el Cristo. Cuando vives como es digno del Evangelio, Dios te da la victoria para salvación y el privilegio en las riquezas de su gracia de padecer a causa de Cristo Jesús. El padecimiento no está exceptuado para el santo y fiel en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que subrayar. El padecimiento no está exceptuado para el santo y fiel en Cristo Jesús, porque padecer a causa de Cristo es un privilegio para nosotros. La pregunta que se cae de madura es: ¿me gozo en el plan de Dios? Que incluye, que me da el privilegio en la riqueza de su gracia de padecer a causa de Cristo. ¿Me gozo?
Esa es una respuesta personal para cada uno de nosotros. Por lo tanto, démosle gracias a Dios por esta lección, porque no solamente Dios nos da la victoria para la salvación, porque no solamente tenemos que ser dignos de la posición de santos que Dios nos ha dado, sino también Dios nos da el privilegio de padecer a causa de Cristo Jesús. Que las riquezas de la gracia de Dios estén en cada uno de nosotros y que Dios, el Dios verdadero, nos continúe bendiciendo en todo y también sigámonos deleitando en estas lecciones de la carta del gozo en Cristo Jesús. Amén. Amén.